Buenos días, hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien. El día de hoy el Evangelio nos habla de pasar una puerta, pero muchas veces esa puerta es muy angosta y son tantas las cosas que traemos en la vida que es más fácil que un camello pase por el agujero de una aguja que nosotros con todos nuestros problemas. Nuestro evangelio el día de hoy está tomado de Mateo capítulo 19, versículo 23 al 30. Escuchemos con atención. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron: Entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolos fijamente, les respondió: Para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús le dijo: Yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes los que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que por mí haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o esposa o hijos, o propiedades, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primeros. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ok, vamos a entender un poquito de qué está hablando Jesús, cuál es la aguja, el hoyo de la aguja. No es el agujero que nosotros nos imaginamos de una aguja, pues no es. Era una entrada que había en la ciudad y esa entrada solamente pasaba la gente y muchas veces era muy estrecha, por lo tanto no podías pasar con muchas pertenencias. Pero si un camello pasaba cargado, entonces si se agachaba sí, se iba así como que a gatas, el camello podía pasar, bajar lo más que se pudiera. Entonces Jesús habla aquí de que un rico con todas sus pertenencias sería imposible pasar por esa pequeña puerta de la ciudad. Am, ¿En qué contexto lo pusiéramos el día de hoy? Especialmente nada más esa pequeña parte del Evangelio. ¿Qué es lo que a nosotros nos priva pasar del lado de lo que es la tranquilidad? Y con esto no quiero decir que cuando hablo del otro lado o pasar por esa puerta es solamente de no tener problemas, no, sino que muchas veces en la vida tenemos que tener esa visión de poder entrar constantemente a esa puerta a la que Jesús nos ofrece. Y claramente tenemos que dejar muchas cosas. Hoy en día quizá no son las riquezas, hoy en día son más los problemas, son más las dificultades, la forma como nos sentimos cada día, la forma como nos vemos a nosotros mismos, cómo nos despreciamos, cómo nos criticamos, cómo somos de fuertes con nosotros mismos. Y la verdad que siempre vamos a traer un montón de cosas. Entonces, ¿cómo podemos deshacernos de todo aquello? ¿Cómo poder dejar, cómo te diré, lo pesado, la carga para poder entrar de vez en cuando por esa puerta y poder disfrutar de una tranquilidad? Todo está muchas veces, hermanos y hermanas, en la forma de cómo pensamos. Si pensamos constantemente de una forma negativa, pues haz de cuenta que es como si le estuvieras echando más cosas y te estuvieras llenando de tanto problema, de tanta dificultad, que en verdad es imposible pasar a un lugar en el que puedas encontrar
un poquito de paz o puedas encontrar tranquilidad. Y es que uno se siente mejor por el interior y no por el exterior. ¿Qué quiero decir con esto? Que si sabemos nosotros formar un pensamiento positivo de lo que nos viene hablando, de lo que nos enseña Jesús y trabajamos interiormente, entonces la vida cambia, la vida es diferente. Pero si solamente estamos pensando que lo externo, lo del mundo es lo que nos va a hacer felices, es ahí cuando vamos a fracasar. Entonces, todas esas emociones, todos esos pensamientos que a veces nos hacen perder la paz, las preocupaciones, la depresión, la presión, el estrés, son cosas que generamos nosotros con nuestro pensamiento. Y fíjense nada más cuántas veces pensamos de una forma bien negativa. Vamos a ver algo bien simple: estoy bien gorda, o estoy bien gordo, o estoy esto, o soy un menso, o no sé, o quiero tener más, y es que no tengo, es que hoy no saqué suficiente, o es que hoy el trabajo estuvo mal. Tantas cosas que a veces nosotros pensamos de una forma negativa. Y desgraciadamente todo eso le vamos echando peso a la vida. Entonces, esas emociones se hacen tan fuertes, la del miedo, la del coraje, la de la preocupación. Y que lo que nos pasa es que andamos tan cargados que nunca podemos pasar al otro lado, como les decía, en el que podemos encontrar un poquito de paz. Y muchas veces, yo creo que a veces no es que estás pensando, no es que pienses nada más, ay, estoy triste, estoy preocupada. Yo creo que a veces es bueno que pienses en qué es lo que te preocupa, que pienses más en el sentirte triste, que pienses más qué es lo que me hace sentirme triste, qué es lo que hace que yo me vaya llenando de tanta cosa que al último sienta ese peso tan grande y traiga una bolsa tan grande que no me deja entrar en aquella puerta que me va a dar tranquilidad, que me va a dar paz. Nosotros tenemos que ir pensando y tenemos que cuestionarnos. Por eso yo siempre les hablo de lo que es la oración, la meditación. Y en esa oración y meditación, especialmente cuando te sientes triste, cuando te sientes deprimida, cuando te sientes con miedo, cuando te sientes preocupada, es preguntando, bueno, ¿por qué me siento preocupada? ¿Por qué me siento preocupado? ¿Por qué me siento presionado? Y una vez que descubres, es ahí cuando invitamos a Dios: Señor, pues creo que aquí no puedo hacer mucho. No puedo controlar la mente de mi hijo, no puedo controlar la mente de mi esposo, no puede controlar las reacciones o la forma de comportarse de la otra persona, pero ayúdame a que yo no ponga atención en cosas que me están destruyendo y que me hacen que me quede de este lado. Hoy en día, hermanos, es en lo que tenemos que poner mucha atención. Formar un pensamiento que no sea tan destructivo. Un pensamiento que no nos haga perdernos en la negatividad, en el sinsentido de la vida, sino que al contrario, es el por qué me siento así. No es solamente me siento así y ya, no. Entonces, hoy yo creo que es un buen trabajo para hacer, para llevar a cabo, porque así es como nosotros vamos a descubrir qué tanto estamos dando, qué tanto hacemos para construir el reino de Dios, cuál va a ser el premio al final. Y el premio no es que nos vamos a beneficiar, el premio es que vivamos el cielo, es que vivamos el reino de Dios en esta vida. ¿Cómo? Buscando lo más que se pueda de paz, buscando a Jesús, aquel que nos lleva a fuentes que nos nutren, que nos lleva a fuentes tranquilas, aquel que nos invita a descansar en Él, aquel que nos invita a tomarnos de su mano, a ayudarnos a levantarnos en los momentos difíciles de la vida. Hoy
de una forma quizá muy forzada, te quiero interpretar este evangelio de esa forma. Quítate esas cosas, porque al último nosotros somos los responsables de cómo pensamos y de cómo vamos a reaccionar y de cómo nos vamos a examinar. Nadie más se va a meter en tu cabeza. Y entonces es más fácil para un camello pasar del otro lado, porque un camello no tiene tantas preocupaciones, no tiene tanta carga de la vida. Y para nosotros con nuestros costales de negatividad, de miedo, de preocupaciones, creo que muy difícil va a ser que pasemos a un lugar en el que podamos experimentar más paz. No vas a experimentar la paz, pero sí vas a experimentar más paz. Entonces, echémosle ganas y en la oración cuestionémonos de lo que, no por qué o decir lo que siento, sino por qué siento esto. ¿Qué hace que yo me sienta triste? Y ahí es cuando vamos a repensar lo que pensamos. Hermanos y hermanas, que Dios les ayude y que tengan un excelente día. Amén.